Bien. En todo el mundo, todos los países del mundo, aún los no cristianos, aún los países no cristianos, se celebra hoy o en estas fechas la Semana Santa. Y digo aún los países no cristianos porque hay países que son musulmanes, por ejemplo, o de alguna otra forma de fe, de religiosidad, de religión. Pero aún en esos países hay cristianos que están celebrando, aunque sean minoría, están celebrando la Semana Santa, la muerte, sí, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y eso es de darle gloria a Dios. Aún en los países más recónditos, algunos que casi ni aparecen en el mapa, bueno, ahí se está predicando la palabra de Dios, y mientras haya uno o dos, ¿verdad?, creyentes, celebrarán la resurrección de Cristo. Y además el Señor dijo: donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Así sea un país más desconocido o menos cristiano, con que haya 2 o 3, de acuerdo a la promesa del Señor, aún si hubiese uno, el Señor estará ahí y estará celebrando que Cristo ha resucitado. Amén. Aleluya. Esa es la buena noticia, gracias a Dios. Miren, hermanos, la encarnación, la muerte y la resurrección de Jesucristo fueron los temas centrales en la predicación del Evangelio en el tiempo de la iglesia primera que narra el libro de los Hechos. 3 asuntos principales, centralísimos del mensaje de aquellos primeros cristianos que creyeron en Jesucristo. 3 cosas predicaban fundamentalmente: la encarnación, es decir, el Hijo de Dios encarnado en una virgen, hecho hombre; la muerte de ese Hijo de Dios glorioso, la muerte en una cruz por el pecado de la humanidad, pagando el precio de las transgresiones tuyas y mías; y la resurrección como evidencia del poder del Espíritu de Dios, del poder que puede desafiar, que puede enfrentar aún las leyes humanas, porque Dios las creó y para Él no hay imposibles. 3 asuntos importantes se predicaban en el mensaje del Evangelio en esos tiempos. No se promovía personas, no se promovía eventos, no se hacían, a ver si quieren venir y qué más les damos para que se animen, nada de eso. Sencillamente ellos caminaban con sus túnicas, como era la usanza de entonces, la gente, los de aquellos tiempos, hombres y mujeres, con sus guaraches y sus pies, con tierra y polvo del camino, y al primero que se encontraban en la calle le compartían la palabra de Dios, y era contundente el mensaje que el Dios eterno se había encarnado en la persona de Jesucristo, que había muerto en la cruz y que había resucitado al tercer día, según la escritura hebrea, según la profecía, y que se había levantado glorioso, y que había recibido un nombre que es sobre todo nombre que se nombra, delante del cual se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de ella, y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Lo dice la escritura. Eso es lo que se predicaba. No había otro mensaje. Ese era el mensaje esencial, que era contundente, y la gente escuchaba con sencillez, sin argumentos, sin decir, ¿será que sí? ¿Será que no? La gente escuchaba, y entonces venía el Espíritu de Dios y hacía una obra de convencimiento. La gente se convertía a Jesucristo. La obra de convencimiento no la hacemos nosotros. Yo no te puedo convencer, ni me interesa hacerlo en ese sentido, porque yo no podría. ¿Cuándo?
La obra de convencimiento la hará el Espíritu Santo en tu vida a través de la palabra que tú escuchas, y te transformará tu vida, te transformará y te hará vivir una realidad nueva en Cristo Jesús, una vida nueva. Esta semana fui allá por el centro. Es una tontería quizás lo que le voy a contar, pero fui allá por el centro. ¿Usted conoce algo de Belén? El registro civil. Bueno, ahí sí hay mucha gente, ¿no? Ya arreglaron un acta de nacimiento. Y estaba formado en una fila inmensa y hay mucha gente. Y pasé un buen rato formado ahí y escuchaba con atención a uno de esos merolicos que hablan con el micrófono. ¿Los ha escuchado? Es el que dice: cure el cáncer, cure la diabetes, con una voz chillona. ¿Sí ya lo oído usted eso? Usted que amanece con la boca con sabor a centavo y todo eso. Sí lo ha oído, ¿no? Y yo escuchaba la voz de ese hombre. Y yo decía: ¿qué tal esa voz para proclamar a Jesucristo? ¿Qué tal que todos pudiéramos tener una voz así para todos estar proclamando que Cristo se encarnó, que Cristo murió en una cruz y que resucitó de los muertos para darnos vida a nosotros? Y ese es el tema que hoy veremos, la resurrección de Cristo. Y cómo nosotros nos identificamos con la resurrección de Cristo. De hecho, el título que he puesto a este es: la resurrección es la identidad de la nueva humanidad. Ese es el título que he puesto a este mensaje, que quiero hacerlo lo más sencillo posible para ustedes. La resurrección como identidad de la nueva humanidad. ¿Quién es la nueva humanidad? ¿Tú? Póngase de pie la nueva humanidad. Sí. Ya les estoy cayendo el 20 así, ¿verdad? La nueva humanidad es el resultado de lo que Cristo vino a hacer a este mundo. Aquellos que son de Cristo ahora, aquellos que tuvieron una vida determinada, la que sea, medio buena, medio mala, más o menos, pésima, lo que sea, como sea, pero que no habitaba, que no había Cristo en su vida, pues esa es la humanidad vieja, vamos a decir. Pero la nueva humanidad, justamente, es todo aquel que ha experimentado el nuevo nacimiento por la obra del Espíritu Santo en su vida y que ahora camina por caminos distintos, que tiene una cultura distinta, que tiene un lenguaje distinto, que tiene una mentalidad distinta, que su alma está siendo limpiada, lavada y que está gozando de la gloriosa paz de Dios. Esa es la nueva humanidad, ese es el resultado. Me gusta cuando dice Isaías: se sentirá satisfecho el Señor después de haber hecho la obra, se sentirá satisfecho por la obra que hizo. ¿Sabe una cosa? Usted y yo somos la nueva humanidad, resultado de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, de su sacrificio. Así que yo le pido a usted que levante sus manos en este momento y le diga al Señor: gracias. Si usted no cree, usted sabe que lo que estoy diciendo es verdad, digámosle: gracias, Señor, porque nosotros, los que somos la humanidad nueva, estos imperfectos en sus vidas ciertamente, pero perfectos desde tus ojos, Señor, te damos gracias en esta mañana por lo que has hecho en Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Puede sentarse, gracias. Aleluya. Cuando se hablaba de resurrección, la resurrección de Cristo ciertamente es un tema polémico. Siempre lo será. Resucitó es
cierto o no resucitó. Si los muertos no resucitan, enséñame uno, muéstrame a uno que resucite. ¿Por qué no resucitan los muertos? Porque es una ley biológica que Dios creó, que estableció. Escrito está que el hombre muera una sola vez y después de eso el juicio. ¿Sí o no? Dios lo estableció. Es una ley religiosa, es una ley espiritual, pero también es una ley biológica natural. Los muertos no se levantan, los muertos no resucitan. Eso lo estableció Dios. Y eso es una realidad. Sin embargo, la resurrección, según las escrituras bíblicas, también ha tenido lugar en ciertos casos. Jesús no fue el primero en resucitar, ¿verdad que no? Jesús resucitó, por mencionar algunos, en su tiempo, que ya había habido otros, pero en su tiempo, al hijo de la viuda de Naín, aquella pequeña también que había muerto, que le dijo, Talita Cumi, levántate pequeña, y la niña se levantó. Y fue un escándalo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si ahorita yo me muero de un infarto aquí, en medio de ustedes, y viene Marcelino y me dice, pastor, levántate en el nombre de Jesús, y yo me levanto, ¿usted qué haría? ¿Qué haría? Pues unos se tiran llorando, otros levantan las manos, otros salen corriendo muertos de miedo, porque es una locura. Contra toda ley es una locura, una resurrección. Pero la Biblia registra resurrecciones. Y Jesús también fue resucitado. Pero Jesús, la resurrección de Él fue una resurrección especial, que tiene muchas implicaciones que nos bendijeron, que nos conviene repasar y revisar. Así que la resurrección es un asunto difícil, polémico, lo será siempre, no se preocupe. Si a usted le dice que está loco porque dice que un hombre se levantó, resucitó 3 días después de muerto, no se preocupe. Lázaro tenía 4 y también se levantó. No se mortifique si alguien no comparte con usted esa idea. No se mortifique, ha sido siempre así. Tan solo recordemos la reacción, por ejemplo, que tuvieron los atenienses. ¿Se acuerdan cuando Pablo, que fue a predicar a Grecia? En el libro de los Hechos está registrado, usted lo sabe porque lee asiduamente su Biblia. Y usted sabe que Pablo estuvo en Atenas, y que cuando él llega a Atenas y le habla a los grandes filósofos de su tiempo, a los pensadores, a los intelectuales de su tiempo, Pablo les predica, les habla de la gloria de Dios, del Dios todopoderoso, el Dios desconocido, y lo escuchan atentamente. ¿Se acuerdan usted de eso? Y están muy empáticos con él mientras les está hablando aún de la muerte. Había hablado de la encarnación de Jesucristo y dijeron, vale, te la aceptamos. Les habla de la muerte en la cruz y dicen, órale, tremendo este mensaje que trae este hombre, Pablo. Pero cuando dice, pero a ese mismo Dios lo levantó al tercer día y lo elevó al cielo, le dicen, ¿sabes qué? Tu historia estaba fantástica, man. Pero después hablamos, ya con este rollo de que se levantan los muertos, ya mejor ahí nos vemos. Y se retiraron de escuchar. Porque no es un asunto fácil de aceptar. Esta materia gris no nos da para eso. No nos da. Porque la intelectualidad muchas veces, no siempre, pero muchas veces va en contra de la fe. La Biblia enseña que el hombre natural, el hombre animal, dice algunas versiones, no comprende las cosas del Espíritu porque para él son locura. Cuando Pablo exponía su
situación ante Festo, el gobernador, y Agripa el rey. ¿Se acuerdan que lo tenían detenido? Porque los judíos lo querían matar y lo acusaban de sedición falsamente. Esto lo estaban evaluando, y entonces el rey Agripa lo escucha el mismo mensaje, el mensaje de Jesucristo, del Hijo de Dios encarnado, del Hijo de Dios que muere en la cruz. Y cuando llega el momento de decirle, y ese fue levantado de los muertos, le dice Festo, interrumpiéndolo, le dice: Pablo, las muchas letras, toda la intelectualidad tuya te está volviendo loco. ¿Cómo que los muertos se levantan? ¿Cómo? ¿Se acuerdan de esas historias? La resurrección polémica, difícil de comprender. Pero justamente la resurrección es el mensaje. Es el mensaje del Evangelio. Para poder entender el mensaje del Evangelio hay que abrir el corazón. Abre tu corazón. Para poder abrir el mensaje del Evangelio se necesita pasar la barrera de la mente lógica, porque la resurrección no es lógica. Es un asunto mucho más allá de la lógica, de la comprensión racional. Lo mismo que Dios. A Dios no se le puede entender en el 2 más 2 son 4. A Dios no se le puede entender en el blanco y el negro. A Dios no se le puede entender en el orden de nuestra estructura mental. A Dios se le entiende por fe. Es la única vía para poder comprender la gloria de Dios. Por eso, a los del camino, a los que predicaban el Evangelio, a los cristianos, les llamaban locos. ¿Usted sabía? Esos locos que trastornan el mundo. Sí sabía eso. El mismo Pablo dice: el Evangelio de Jesucristo es locura para los que se pierden. ¿Sí recuerda eso? Gran polémica. ¿Por qué? Porque no se aceptó, no se acepta, ni se aceptará para muchos incrédulos el hecho de que Jesús se haya levantado de los muertos. Ese es el tema importante. La resurrección de Jesucristo es lo que marcó la diferencia entre él y todos los demás hombres que se hayan levantado a lo largo de la historia humana. Los iluminados. ¿Ha oído hablar de los iluminados? Los grandes pensadores. Todos, muchos de ellos aportaron grandes cosas a las sociedades humanas de la antigüedad que hasta hoy nos han beneficiado. Otros no tanto. Pero todos ellos, incluido Buda, incluido Mahoma, los predecesores de las grandes religiones del mundo, ellos hoy están muertos y perfilados para ser juzgados ante el tribunal de Dios, y resulta que Cristo es el gran juez para todos ellos. ¿Cómo la ven? El único que murió, ciertamente, pero que resucitó. ¿Le parece interesante? ¿Sí le parece interesante? Le acompaño por acá conmigo, por favor, a Efesios 2. Efesios capítulo 2, vamos a leer un poco acerca de este asunto. Efesios 2, capítulo 2.
¿Listo? Acá lo tengo anotado, pero quiero leerlo directo. Aquí en la Biblia. Versículo 1. Dice la palabra así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con todos nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo en estos párrafos? ¿De qué está hablando? El apóstol Pablo está exponiendo una realidad consumada, que Cristo Jesús hizo una obra transformadora en cada uno de nosotros, de ustedes y de mí, refiriéndose al apóstol Pablo, ustedes que en otro tiempo fueron de tal y tal manera, que ahí describe las cosas que hacíamos, que no necesitamos repetirlas porque todos sabemos muy bien a qué se refiere. En esa vida de disipación, dice el apóstol Pablo, ustedes vivían así y yo también, dice el apóstol Pablo. Todos vivíamos en esas formas, en nuestro intelecto, en nuestro razonamiento, con nuestros argumentos, con nuestra mucha disertación acerca de Dios, como si eso afectara la existencia de Dios. Dice, nosotros que vivimos así en otros tiempos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso es lo que está diciendo el apóstol aquí. Todos muertos, todos muertos, todos muertos, sin Dios. No importa cuán exitoso para el mundo sea tu vida, no importa cuán exitoso sea tu vida profesional, no importa cuán exitoso sea tu empresa, no importa cuán exitoso sea tus relaciones sociales, no importa cuánto dinero tengas en el banco, no importa cuántos títulos tienes colgados, no importa, muertos, 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 porque quien no tiene a Dios está muerto. Aquí lo dice categóricamente, en sus delitos, versículo 1, estabais muertos en sus delitos y sus pecados. En eso consiste la muerte, en vivir una vida de delitos y pecados sin tener en cuenta a Dios. El problema central más esencial de este fenómeno no es lo que hacemos mal, no es ni siquiera el daño que infligimos sobre la gente. Si matamos a alguien o si abandonamos a alguien o si insultamos a alguien, ese no es el problema esencial en la existencia de aquellos que no tienen a Dios, sino es justamente eso, que Dios no está, que Dios no está. Ese es el problema esencial. No es que tan mal me porto o más o menos
medio mal o no tan mal. Es más, no hago cosas tan malas. Ese no es el asunto. Si haces cosas medio buenas o buenas, eres buena gente o soy buena gente, eso no tiene importancia. Si eres muy malo o muy bueno, o si yo lo soy, igual que tú. Eso no es el asunto. El asunto es si Dios está o no está en tu vida y en la mía. La ausencia de Dios constituye muerte. La ausencia de Dios constituye muerte. El no tener a Dios, y cuando digo no tener a Dios, es que Dios no está presente en ti, que no hay influencia de Dios en ti, que Dios y tú no tienen comunión. Puedes creer, puedes pensar que existe, puedes respetarlo, y puedes a veces hasta de repente echarle alguna oración por ahí cuando te aprieta el zapato, pero eso es no tener a Dios. ¿Sí me explico? Aquí lo que está diciendo el apóstol es: estaban muertos en todos esos delitos y pecados porque Dios no estaba en su vida. Ese es el problema. Ese es el problema. Que decidías, y que yo decidía las cosas importantes de la vida sin Dios. Que hacía y deshacía sin tener en cuenta a Dios. Que aceleraba sin freno la vida y Dios no tenía lugar en esa vida acelerada de velocidades altas. Dios no estaba, Dios no importa, Dios allá tiene su lugar, Él está en su templo, allá, colgado. Y allá lo iré a ver cuando necesite, ahorita no lo necesito. Eso es vivir muertos en nuestros delitos y pecados. Así anduvisteis en otros tiempos, dice aquí el apóstol. Así anduvisteis. Pero lo glorioso es el primer párrafo, que por cierto en esta traducción está aquí, pero en el original no está. Cuando él dice Él os dio vida, esa expresión está más abajo, en el original, en el griego. Pero aquí dice: y Él os dio vida a vosotros. Ese es el punto. Que nos trajo vida, estando muertos, nos levantó de la muerte. Ya expliqué a qué me refiero. Y nos trajo a novedad de vida. ¿Quién entiende esto? ¿Quién puede decir: yo soy uno que ha experimentado eso? Estaba bien muerto, allá, como los Walking Dead, ¿no? Caminando muerto. Pero Él vino y me rescató de esa condición y me trajo a vida. Eso es lo que está diciendo aquí: nos trajo a vida. Por eso, sí, la resurrección de Jesucristo debe seguir siendo el tema central de toda nuestra predicación en medio de la iglesia y fuera de ella. En el origen se empezó a predicar acerca de la muerte y la resurrección de Cristo. Y después de 20 siglos se siguió predicando, pero se mezclaron muchas cosas y entonces el evangelio parecía que no era tan puro. Pero es indispensable, es necesario que la iglesia de hoy vuelva a predicar la resurrección de Cristo, porque sigue siendo el tema central de nuestra predicación en medio de la iglesia. En la mañana platicaba con mi esposa y ella me decía: para nosotros los cristianos, el día de la resurrección que celebramos, este día debiera ser el día más importante del año, más que Navidad, más que cualquier otra cosa. El día de la resurrección, la celebración de la resurrección debiera ser el día más importante del año para toda la cristiandad, para todos aquellos que creemos en Jesucristo. ¿Por qué? Porque el que Jesucristo haya resucitado marcó definitivamente nuestras vidas, porque justo en la resurrección radica la manifestación del poder redentor de Dios para rescatar al hombre de la perdición eterna y crear una nueva humanidad. Es decir, a los que hemos creído.
Así que después de todo esto que he expresado, llego a una conclusión que debe ser una realidad en todos nosotros los que creemos. Todo creyente debe hallar su identidad en la resurrección de Cristo. Todo creyente debe hallar su identidad en la resurrección de Cristo. Yo quiero preguntar de una manera práctica: ¿la resurrección de Cristo significa algo para ti? No conteste, solamente piensa. La resurrección de Jesucristo, levantado al tercer día después de muerto por el poder de Dios, representa algo para ti. Y yo te digo, todo creyente, si tú eres creyente, debería ser la verdad que trae profunda identidad a tu vida como cristiano, como un hombre nuevo, como una mujer nueva. Esa es la proposición en esta mañana. Que tú puedas irte esta mañana de aquí diciendo: porque Jesucristo resucitó, yo estoy de pie. Porque Jesucristo resucitó, yo estoy de pie. ¿Sí? ¿Por qué los cristianos debieran hallar su identidad en la resurrección de Cristo? ¿Por qué? Porque de acuerdo con el pasaje que hemos leído aquí de Efesios, los hombres y las mujeres en Cristo Jesús, por la gracia de Dios, gozan de una nueva posición o condición, es decir, gozan de una nueva identidad según las siguientes afirmaciones. Cuando dice, número 1, cuando dice que Él nos dio vida, como estábamos mencionando hace un momento, cuando dice que nos dio vida a los que estábamos muertos, está hablando, según Efesios 1:20, que el poder de Dios operó en Cristo, resucitándolo de los muertos primeramente y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a su iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué está diciendo aquí? Que para darnos vida, que esa resurrección que nos dio vida, ¿verdad? Que para darnos vida el Señor tuvo que morir primeramente. La muerte de Jesucristo es tan importante y tan significativa porque para poder darnos vida Él tuvo que ser crucificado. ¿Sí sabías eso? ¿Has oído la expresión Cristo murió por nuestros pecados? Cristo murió por nosotros. Pues efectivamente, Cristo tuvo que ser colgado y muerto para comenzar el proceso de redención de nosotros, para sacarnos de esa muerte en la que vivíamos. Justamente ese es el hecho divino, esa fue la idea divina, esa fue la mente de Dios, diciendo: estos están perdidos para siempre y yo tengo que poner la solución. Y entonces entrega a su propio Hijo, su propia vida iba por delante ahí, y entonces Jesucristo es tomado, es arrestado, es golpeado y es colgado en una cruz, avergonzado, desnudo completamente. Todos vemos ahí en los retablos que traían un trapo aquí, pero no era así, eran desnudos completamente, avergonzados. Y esa muerte vergonzosa y criminal fue el primer gran paso para tener vida nosotros. Por eso encontramos identidad en estos hechos. Él muere en la cruz y dice aquí que inmediatamente, pasado un tiempo establecido, el poder de Dios operó al tercer día. El poder de Dios operó resucitándolo de los muertos y sentándolo, después de resucitado, a la diestra de Dios Padre en los lugares celestiales. Es decir, Dios lo resucita con poder y lo sienta a la derecha suya
y lo pone en gran autoridad, y dice que todas las cosas las sometió bajo sus pies y que lo puso por cabeza de la iglesia, que somos todos nosotros. Yo le hago una pregunta: si Cristo resucitó y fue llevado y lo sentó a la diestra del Padre, y dice que lo puso por cabeza de la iglesia, y si la iglesia somos nosotros, ¿me va siguiendo el hilo? ¿Sí? Cristo está sentado a la derecha de Dios Padre, del Todopoderoso, y Él es la cabeza de la iglesia. Si Él está sentado como cabeza, ¿dónde estamos nosotros como cuerpo de Cristo? ¿Sí se entiende la pregunta? Ahorita lo vamos a tomar ese punto. ¿Sí? Os dio vida juntamente con Cristo. ¿Cuál era nuestra condición? Estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ya lo dijimos, y esa condición manifestaba que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los hombres. Y ahora estamos vivos por la acción de la gracia de Dios, del caos total y la ausencia de vida. Dios nos recreó, nos extrajo de las entrañas de la muerte a la vida Zoe, que es la vida divina. Y eso sucede, sí, eso sucedió cuando Cristo nos resucitó de los muertos. ¿Cuándo fue que Dios le confiere el poder a Cristo de transformar nuestras vidas? Cuando Él resucita. Cuando Él resucita. Como hace mucho calor, quiero hacerlo un poco más ligero. Explico. El día que yo conocí a Cristo, el día que tú conociste a Cristo, ¿te acuerdas de ese día? ¿Sí lo recuerdas bien? Cuando le rendiste tu vida a Cristo, dijiste: no entiendo nada, no me suena lógico nada de lo que estoy escuchando, pero yo te necesito. ¿Se acuerda de eso? Sí. Ese día estaba operando en tu vida el poder de la resurrección de Cristo. En el momento en que Cristo desafió todas las leyes naturales y fue levantado de la muerte misma, en ese momento ese poder se queda para que toda persona que haga esto, que diga: yo quiero conocer a Cristo, quiero experimentar esa vida, inmediatamente venga ese poder y le transforme y le haga nacer de nuevo. Es en ese momento cuando la operación del poder de la resurrección se ejecuta en la vida de cualquier ser humano común y corriente. Si tú no has aceptado a Cristo, si no le has rendido la vida a Cristo, si no has experimentado estas cosas, sería un muy buen momento para que digas: Señor, yo también. Que el poder de la resurrección de Cristo se efectúe sobre mí una transformación para vida nueva por medio del Espíritu Santo. Ese es el momento. Estabais en tinieblas, pero vino el poder de la resurrección de Cristo por medio del Espíritu de Dios y nos trajo a vida, sopló vida en cada uno de nosotros. Y ese soplo de vida, esa nueva condición de vida, nos hace una nueva humanidad. Aquí hay algo que decir importante: no todos los que creen en Cristo son humanidad nueva. ¿Está de acuerdo conmigo? Hay mucha humanidad que cree en Cristo, pero no lo conoce, pero no ha tenido una experiencia personal diciéndole: yo quiero conocerte, yo quiero saber que el poder de tu resurrección se efectuará en mí, hará en mí una obra transformadora de esta vida que realmente yo siento que no vale la pena ya vivir. Hace unos días platicaba con una persona y esa persona me decía: estoy cansada de vivir. Una señora de mi edad,
jovenaza, ¿no? Y me decía, ¿sabe qué, joven? Yo estoy cansada de la vida que vivo, estoy cansada de vivir, estoy cansada de los problemas, estoy cansada, estoy agotada. Eso me decía. La señora echando, estaba en una tortillería, echando ahí unas tortillas. Y yo le dije, señora, Cristo es la esperanza de gloria para usted. Él puede transformar esa vida agotada, esa vida ya cansada, esa vida sin esperanza, a una vida plena, hermosa, con grandes expectativas, con gozo y alegría. Quiere hacerle una nueva humanidad y que usted pueda disfrutar el shalom de Dios, la paz de Dios sobre su vida. ¿Cuántos saben que lo que estoy diciendo es cierto? Los que somos de Cristo experimentamos la paz de Dios porque tenemos vida. Número 2, aquí más adelante dice que gracias a la resurrección nosotros somos salvos. ¿Salvos de qué? Hemos sido rescatados, en Efesios 5 dice eso, dice y 8, dice, fuimos rescatados de los poderes de la maldad y hechos una nueva humanidad, como hemos venido diciendo, y estamos reconciliados con Dios, hemos sido adoptados como hijos con nueva vida por medio del soplo divino. ¿Quién de aquí es salvo? Vamos a explicar un poco qué significa ser salvo. Estábamos muertos y nos dio vida, ¿verdad? Eso ya más o menos quedó entendido. Ahora, cuando dice que somos salvos, aquí en el texto, ¿a qué se refiere? ¿Salvos de qué o de quién o cómo o por qué? ¿De qué somos salvos? Número uno, somos salvos de los poderes de maldad que nos tenían atrapados, que influían sobre nosotros y que nos tenían bien ciegos. ¿Saben una cosa? Las personas viven bajo influencias demoníacas con algo que la Biblia enseña que esos demonios ponen sobre sus ojos, vendajes mágicos, vendajes espirituales sobre los ojos y sobre los oídos para que no puedan oír y no puedan ver las cosas de Dios. Vendajes mágicos, se llaman calumas, la Biblia los describe. Son vendajes, son tapiales demoníacos que ciegan y que ensordecen para que las personas no puedan comprender a Dios, ni oírlo, ni verlo. Esa es una realidad. Cuando viene el Espíritu de Dios y la persona oye que Jesucristo murió en la cruz para perdón de pecados, que resucitó con gran poder para transformar su vida, y lo puede escuchar y lo puede asimilar no solamente aquí en la mente, sino en el corazón, en lo más profundo de la esencia, cuando esa realidad se hace una verdad y entonces hierve algo dentro, no sé cómo explicarlo ahí, pero algo hierve dentro, que es el accionar del Espíritu Santo, y que lo había oído 1000 veces, y que había oído hablar 10,000 veces que Jesús murió, lo vio en la televisión, lo vio en el cine, lo vio en las calles en Semana Santa pasar demorado, golpeado, abatido, pero nunca había comprendido esa profunda realidad que tenía que ver con él, que tenía que ver conmigo, y entonces lo escucho, lo discierno. Está el Espíritu Santo trabajando sobre la persona y entonces dice, yo quiero experimentar esa realidad como algo que nunca, a pesar de que vivo en un contexto cristiano, había yo vivido, había experimentado en mi vida. Lo quiero saber ahora, lo quiero para mí. Quiero saber qué se siente vivir en la libertad que Jesucristo da, porque si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿De qué nos salvó? De la ceguedad, de la sordera,
de la insensibilidad, de no poder ver a Dios. De eso nos salvó. Dice, y ahora son salvos. Os resucitó, os dio vida, y ahora son salvos. Esa es la primera cosa de la cual nos libera, del demonismo que cierra nuestros ojos. ¿Sabe usted? Seguramente algunos no saben, otros sí, que hay demonios operando en las regiones de nuestro país, como en todo el mundo. La Biblia enseña esto. Los espíritus demoníacos son territoriales. Y hay verdaderos demonios que imperan sobre ciertas regiones específicamente y que hacen que predomine un sistema de valores perverso, la corrupción, la impunidad, muchas cosas que nos suceden dentro de la casa están regidas por patrones dictados por fuerzas demoníacas que mantienen una población, una nación, un estado, un pueblo, lo mantienen así. Son poderosísimos. A eso le habla el apóstol Pablo, dice, esos principados y potestades y gobernadores de los aires son los que dominan, y la gente está subyugada y sometida a eso y no lo sabe. No lo sabe. Vive subyugada, pensando que es libre, pero no lo es. Pensando que decide por ella, pero no decide por ella. ¿Por qué todo el mundo roba? Y piensa que decide por ella, que nadie le influye. ¿Por qué todo el mundo roba en esta nación? Todo el mundo roba en esta nación. ¿Sí o no? ¿Por qué todo el mundo miente? ¿Por qué todo el mundo tranza? ¿Por qué todo el mundo nomás viene el fin de semana y ya no es Viernes Santo, sino Viernes de Antro? ¿No? ¿Sí? A perderse. ¿Por qué? ¿Por qué? Todo el mundo le hablas de Dios y dice, no, yo esas cosas, yo no soy fanático. No. Yo soy libre. ¿Debes ser libre? Cuando el sistema de valores te determina, cuando el sistema de valores dicta lo que tienes que hacer, ¿por qué? Porque están ciegos y sordos, entenebrecidos, dice la palabra de Dios, sus mentes. Pero cuando viene Jesucristo y te corta las vendas que tapaban tus ojos y te quitan los tapones de los oídos, empiezas a ver y dices, ¡wow! ¿Pero cómo vivía yo así? ¿Le ha pasado? Se da cuenta y dice, ¿cómo es posible que vivía yo de esa manera? ¿Cómo es posible que hacía yo las cosas de esa manera? ¿Cómo es posible que me la pasaba hablando mal de la gente? ¿Cómo es posible que para mí maldecir era tan natural? ¿Cómo es posible que maldecía a mis hijos? ¿Cómo es posible que maldecía a mi madre? ¿Cómo es posible que le faltaba al respeto a mis padres y los deshonraba con tanta facilidad cuando me doy cuenta ahora en la vida que eso es una maldición? Vivía ciego, vivía sordo, y de eso es de lo que nos salva primariamente el Señor. De eso nos salva. ¿De qué más nos salva? Estamos hablando de cómo el efecto de la resurrección trae salvación para nosotros. Dice que nos reconcilió con Dios. Primero cambia un estilo de vida de miseria y de muerte y nos trae a vida. Y luego dice que nos reconcilió con Dios porque estábamos peleados con Dios. Estábamos divorciados de Dios, estábamos separados de Dios, estábamos alejados de Dios. Eso es muerte, ya lo explicamos. Separarse de Dios es muerte. Y dice que nos reconcilia con Dios. Y no solo eso, sino que nos adopta como hijos. Ah, caray. Ah, caray. O sea, no solamente Dios a través de la muerte y resurrección de Cristo te dice, Irmita, te dijo, mira, te veo en una condición oscura en tu vida, pero te voy a arrancar de ahí, te voy a desarraigar de ahí, te traigo y te ilumino, pongo luz en tu vida, te soplo y te doy vida, y ya estás parada, y te acerco aquí conmigo. Fíjate la obra que hace el Señor, te acerco aquí conmigo, y una vez que estás cerca me dice, qué bueno que estás aquí, a ver, ayúdame, échame la mano ahí en lo que me puedas ayudar. Se baja, te abraza y te dice, no quiero que seas
mi amiga y mi compañera o mi compañía. Quiero que seas mi hija. Y yo quiero ser tu padre. Y nos adoptó. En eso consiste la salvación. Y todo el dolor y todas las heridas de tu alma yo las sanaré. ¿Sabes? La palabra salvación es sanidad, es sanación. Salvador es sanador. La Biblia no hace diferencia entre la palabra salvación y sanidad, o salvación y sanación. Salvación y sanación es exactamente lo mismo. Y cuando Cristo viene y te dice, sé salvo, te está diciendo, sé sano de todas las heridas profundas de tu corazón, del pasado, de los abandonos, de los insultos, de las pérdidas, de la agresión, del dolor. Sé sano, sé sano, sé sanar para siempre. De eso nos salva, de eso nos salva. Jesucristo quita el dolor. ¿Sabes dónde se procesa el dolor del alma? ¿Sabes dónde se procesa el dolor y las enfermedades del alma? ¿Sabes dónde? Aquí, a los pies de la cruz de Cristo. Puede ser este lugar, que es el altar, o puede ser en tu casa, pero a los pies de la cruz de Cristo, ahí es donde se procesa todo el dolor humano del alma. Es ahí. Eso es salvación. Salvación no es que nosotros ya somos un gremio y los perdidos de allá afuera. Eso es una tontería. Si nosotros éramos perdidos igual que ellos y más que perdidos que ellos. Pero un día lo escuchamos, porque Él permitió que los tapones se quitaran, que las vendas se cortaran. Y un día lo escuchamos y le dijimos, bueno, pues sí, a ver si haces algo. Y lo hizo. Y ahora vemos, y ahora escuchamos. Y lo menos que podemos hacer es ir a decirle a ellos, con los que convivíamos y convivíamos, que hay un Cristo que te trae libertad, que te sana el alma, que te salva para siempre. ¿Se va entendiendo? La tercera cosa de la cual nos salva es de la perdición eterna. Ustedes han oído que la gente dice, ¿qué va a ser de mí cuando me muera? Miré al cielo, miré a dónde, al limbo, al purgatorio, ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde? Es muy sencillo. Si tienes a Cristo, irás al cielo. Punto. Si Cristo es el Señor de tu vida, irás al cielo. Punto. No necesitas más. Él es el boleto de entrada. Perdón que lo diga de esta manera. Es una irreverencia, pero Él es la puerta. Él es la puerta. Él es el único camino, verdad y vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él. Nadie. No hay otro camino, solamente Cristo. Y Cristo no nos va a juzgar. Imagínate tú, nada más, que Dios llegues a su presencia un día, que te vaya a juzgar, o que yo llegue, que me diga, a ver, José Luisito, siéntate aquí. Que me ponga ahí. Que me diga, traigan todas las transgresiones que éste hizo, pónganlas de este lado, nos van a poner una montaña. Y todas las cosas buenas que hizo, nos van a poner un montoncito así. Imagínate que eso es el juicio. Así nos enseñaron, ¿no? Pues pobres de nosotros, no hay ni uno que se salve. Eso no es. Ante esta evidencia, el Señor nos dice, mira, tú estás frito, man. Tú estás bien perdido, tú mereces la condenación de tu alma eternamente. Y por todas esas transgresiones mereces morir, mereces la muerte eterna. ¿Sí? Pero Cristo dijo que no mueras aquí, con su montaña que no muera José Luis. Yo muero en su lugar. Quítate ese poder. Levántate de ese banquillo de abusado. Me sentaré. Y se sentó. ¿Sabes cuál es el banquillo? La cruz. Te bajó a mí de la cruz, me bajó a mí de la cruz y se puso él.
Y si tú aceptas esa amnistía, es una amnistía, es un perdón inmerecido, se llama gracia. Gracia es regalo gratuito de Dios. ¿Lo mereces? No. ¿Lo merezco? No. ¿Lo merecías? No lo merecías. Pero Cristo dijo, no lo mereces, yo lo sé, pero yo quiero tomar su lugar para que éste no muera eternamente. ¿Te gusta eso? Eso es lo que hizo Jesucristo. ¿Te acuerdas cuando estaba el ladrón ahí a un lado, muriendo en la cruz junto con Jesús? Y le dice, Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando entres en tu reino. ¿Se acuerda de eso? ¿Sí? Y Jesús le contestó y le dijo, de veras te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Un ladrón miserable que está muriendo pagando lo que hizo ahí en la cruz. ¿Sí? ¿Quién sabe si la cruz fue suficiente para pagar el pecado de ese ladrón? ¿Cuál fue el asunto? Que encontró la puerta correcta y que no tuvo que ser juzgado por sus transgresiones, sino que entró por la puerta correcta y merecidamente, la gracia de Dios manifestándose. Y entonces abre la puerta y le dijo, estarás conmigo en el paraíso, con todas sus fechorías. Se llama gracia de Dios. Y lo salvó para siempre. Y ese ladrón, Sergio, ese ladrón, un día tú y yo lo vamos a saludar en el cielo. ¿Qué te parece? Le vamos a decir, oye, tú te pasaste 5 minutos y no pasas aquí. A nosotros nos costó todavía unos años de estarle dando, ¿no? Pero tú 5 minutos y entraste, porque entró por la puerta correcta. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Termino con el tercero. Dice que por la resurrección Él nos posicionó en lugares celestiales con Cristo. Decía yo hace un momento, a ver, Kevin, ven, hijo. Kevin siempre ha sido el que me ayuda en las actuaciones. Miren, aquí está Kevin. Y dice que Kevin es el Padre, vamos a representar al Padre. Dice que lo resucitó. El Padre resucitó a Jesucristo, estaba muerto, murió, y dice que lo trasladó y lo sentó a la diestra, a su diestra. Este es el Padre y este es el ven, Manuel, siéntate, tú vas a ser Cristo. El Padre lo resucitó y lo sentó a su diestra. Aquí está. Dice que puso por estrados de sus pies toda autoridad, todo poderío, todo poder demoníaco, toda autoridad, toda cosa poderosa que existiera en el mundo material y inmaterial. Dice que lo puso por estrados de sus pies. ¿Qué posición le dio a la diestra del Padre, a Jesucristo? Pero Jesucristo dice que Él vino a constituir, Jesucristo es todo Él, todo esto, cabeza y cuerpo, ¿vale? Cabeza y cuerpo. Pero dice que Él es la cabeza y que su iglesia es el cuerpo. Y yo le preguntaba hace un momento, ¿quién es el cuerpo de Cristo? ¿Quién? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Estas paredes, los muros, las puertas, ¿son la iglesia? No. Ese es el templo, si le quieres llamar, que mi templo tenemos, es una bodega. ¿Quién es la iglesia? Usted y yo somos la iglesia. Quiere decir que usted y yo estamos aquí. Somos el cuerpo de Cristo. Y si Cristo está sentado a la diestra del Padre, ¿dónde está usted? Sentado a la diestra del Padre.
en lugares celestiales juntamente con Cristo, y toda autoridad, poderío, demonios, todo lo que se conoce del mundo espiritual está bajo el estrado de sus pies en Cristo Jesús. Para que me entienda un poco, hace algunos años, cuando trabajaba en un hospital aquí cerca, una bruja me quiso atacar, ¿no? Una bruja bien conocida, ¿no? Una bruja que iba allá al hospital y se metía y allá al hospital y les echaba hechicerías y les adivinaba. ¿Te acuerdas que te platiqué? Y yo veía que entraban a un consultorio en la noche, ahí por las 2 o 3 de la mañana, y entonces entraban, y yo pensé que vendía algo esa señora, porque pues, siempre hay vendedores que llevan alhajas o cosas. Yo pensé que era eso, pero un día me llamó la atención y fui a asomarme. Había doctores, doctoras, enfermeras, afanadores, de todo, en un cuarto que estaban ahí, y ella estaba sentada con una tabla ouija ahí, y todos ahí, dime esto, dime aquello. Y yo me di cuenta, y que me asomé y dije, órale. Y entonces se detuvo, ella estaba de espaldas mía, se detuvo y dice, no va a contestar más. Todos, no, ¿por qué? Todos ahí. Y dice, no va a contestar más, porque voltea y se me queda viendo. Estaba yo parado así, con la puerta abierta, y me dice, él no puede estar, que se vaya él. Entonces, ya, váyase. Porque sabe que todos esos poderes demoníacos, porque brujería es demonismo, es ocultismo demoníaco, toda forma de adivinación es demonismo, están debajo de los pies de los que somos la iglesia de Cristo. No soy yo, José Luis, yo tengo muchos defectos, pero yo sé mi lugar, y quiero que esta mañana usted aprenda cuál es su lugar, y que usted sepa que usted está sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales a la diestra del Padre, y que todos esos poderes que atan, que ciegan y que destruyen están bajo sus pies como iglesia. ¿Qué le parece? ¿Le gusta eso? Eso lo dice la palabra de Dios. Pónganse de pie, gracias. Esta gracia es amnistía, una oferta de reconciliación a los rebeldes. Lo dice Mariano Ávila en su enseñanza, en su comentario a los Efesios. Esta gracia que nos ha dado Dios, todas esas cosas que nos ha dado por el poder de su resurrección, son una amnistía. Es un perdón inmerecido para todos los rebeldes. Yo era el primer rebelde. Yo era el primero de todos. Pero Dios me perdonó sin merecer. No tuve que hacer nada, sencillamente decirle, Señor, si quiero, yo quiero. Y doblé mis rodillas y el Señor me perdonó para siempre. Aleluya. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos.